En el Evangelio de este domingo, la liturgia de la Iglesia nos está invitando a meditar el texto bíblico del Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, del versículo 28 al 34. Ya nosotros en los últimos domingos veníamos acompañando a Jesús, que como Rey mesiánico extiende su ministerio más allá de las fronteras de Galilea y se dirige hacia Jerusalén, la ciudad de las promesas, para anunciar allí también el mensaje del reino y para cumplir toda su obra redentora. Así que en el pasaje bíblico que leemos hoy encontramos a Jesús propiamente ya situado en Jerusalén, donde de un silencio inicial de las autoridades religiosas del pueblo judío por la presencia de Jesús, vamos pasando a un contexto de fuerte confrontación, un contexto de confrontación y de condena frente al mensaje, frente a los gestos y frente a los signos que Jesús empieza a realizar, que diríamos de algún modo ciertamente ya han puesto en crisis profunda el sistema socio-religioso israelita. Basta que nosotros pensemos en la expulsión de los vendedores del templo y la condena hacia las prácticas ritualistas centradas en los sacrificios de animales. Entonces, como vemos, en medio de este contexto de conflicto y de controversia, un contexto de antagonismo de parte de los líderes religiosos del pueblo judío, que de hecho ya han decidido matar a Jesús, encontramos este diálogo que de hecho es un diálogo particular, es un diálogo diferente, porque es un diálogo que se da entre Jesús y uno de los doctores de la ley, es decir, un fariseo responsable de la enseñanza religiosa. Y es diferente porque es un diálogo que está caracterizado no por la controversia o por la disputa, sino que más bien es una especie de coloquio entre este fariseo que, simpatizante y seguramente admirado por las respuestas que ha dado Jesús a los saduceos en el pasaje inmediatamente anterior, en esta ocasión se acerca a Jesús no para ponerlo a prueba, como encontramos en el paralelo de Mateo, sino para preguntarle sinceramente sobre el mandamiento principal de la ley. La buena fe de este doctor de la ley queda indicada en la conclusión de este mismo diálogo, donde vemos allí al final cómo se entrecruzan signos de respeto y de admiración mutua. Pues bien, el diálogo entonces comienza con la pregunta de este fariseo: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Una pregunta que tenemos que decir no era totalmente nueva en el contexto religioso del pueblo judío. De hecho, era una pregunta que generaba controversia y que diríamos muestra ya de alguna manera las diferencias internas sobre la visión que los diferentes grupos religiosos tenían, no solamente sobre temas como las normas de la pureza social, de los alimentos, la visión del templo y todas sus funciones sacrales, sino también acerca de las normas que reglamentaban la observancia de los mandamientos de la ley de Dios. Para algunos en aquel contexto era inconcebible reducir la ley a un mandamiento supremo. Ciertamente ya el conjunto de los mandamientos, de los 613 mandamientos que componía la Torá, tenía una especie de jerarquía entre aquellos mandamientos que eran considerados graves y aquellos mandamientos considerados leves. Entonces, tratar de encontrar, digámoslo de esta manera, un principio organizador de la ley que manifestara la total voluntad de Dios, para algunos representaba una empresa demasiado reductiva. Como vemos, la respuesta de Jesús, por el contrario, es una respuesta contundente.
Sin ninguna clase de dilaciones, como nos lo presenta el evangelista, Jesús cita en primer lugar, literalmente, el texto tomado del libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 5, que es un texto no solamente conocido por el pueblo judío, sino que es la oración por excelencia, la oración que expresa la reacción al amor del único Dios verdadero que los ha escogido como pueblo suyo, como pueblo de la alianza. Diríamos entonces que el amor es la respuesta agradecida de Israel a esa elección por parte de Dios, y también subsidiariamente con Israel la respuesta de todos nosotros, de cada uno de nosotros que también somos hijos de ese mismo Padre. Podríamos también decir entonces que el resumen supremo de la voluntad de Dios consiste en amarlo a Él, como dice hoy el texto bíblico, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Es decir, amar a Dios con todas las facultades y con todas las capacidades humanas. La recitación del Shema, escucha, que todo israelita varón tenía que repetir mañana y tarde, pone en evidencia, diríamos, que no se puede ser un analfabeta. Justamente en el sentido literal de uno que no sabe leer, en este caso de uno que no sabe leerse a sí mismo, que no sabe leer su corazón, que no reconoce la gramática de su propia sensibilidad interior. Para amar a Dios, como lo pide la palabra en este día, con la entrega total del corazón, con la entrega total de la vida, cada día se hace necesario hacer salir la verdad del corazón, es decir, reconocer lo que realmente nos habita, con nuestros puntos fuertes, pero también con nuestros puntos de debilidad, para que reconociendo lo que está en nuestro mundo interior, reconociendo nuestra propia verdad de lo que somos, podamos con su auxilio, podamos con la gracia de Dios darle una nueva forma a nuestro ser, que no es otra que la forma del amor mismo de Dios. En otras palabras diríamos, amar lo que Él ama y amar como Él ama. En segundo lugar, como vemos a este primer mandamiento, Jesús agrega otro mandamiento como síntesis de la ley de Dios. Ahora, citando el libro del Levítico, Jesús coloca el amor al prójimo. Y la medida de ese amor es el amor que el hombre está llamado a tener hacia sí mismo. Y como vemos allí, Jesús supera la comprensión de prójimo que estaba presente en el Antiguo Testamento y también presente en el contexto judío, que estaba limitado al amor a los compatriotas. Ahora, por el contrario, Jesús declara entonces el mandato doble del amor absoluto. En síntesis, el culto que Dios quiere no es otro que el amor total hacia Dios mismo y amor al prójimo. Mandamientos que, como lo vemos en este texto, aparecen dotados ahora de un valor superior al del ofrecimiento de holocaustos y sacrificios. Entonces, en este sentido, vemos que la respuesta al amor de Dios supera el cumplimiento ritual. La adhesión a Dios toca la profundidad de la persona. No es solamente un compromiso que se debe seguir o una conducta que se debe mantener, sino por el contrario se trata de una identidad para asumir con una correspondiente sensibilidad, que como decíamos no es otra que la sensibilidad del amor, el amor que brota de Dios mismo,
el amor divino con el cual se acerca a la humanidad. Oremos entonces en este día domingo para que el Señor mismo ordene nuestra manera de amar, que podamos reconocerlo como el centro de nuestra vida, que nos atrae cada vez más de una forma irresistible. Pero también oremos para que podamos ser sensibles a la presencia de los demás, sobre todo aquellos que son menos amados, de los que son rechazados y aquellos que sufren. Así que el mandamiento supremo del amor que hoy encontramos en este domingo sea la norma de nuestra vida y la norma de nuestro seguimiento.